poquito, hay que reducir. Hola, sí. Hola, mucho. Hola, 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 sí. Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite el poder llegar aquí y escuchar la palabra y realmente que la palabra pueda trabajar en nuestro ser, en nuestras vidas, el alimento preciso el cual necesitamos día en día. Por eso muy necesario siempre escuchar y llegar a la iglesia para escuchar esa guía a la cual Dios nos quiere dar. Vamos a comenzar alabando esta noche, vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 97. Himno 97, por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey con poder. Él nos lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él. Con valentía avanzando, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victoriosos líderes. No por ser fuertes callaremos, en nosotros no hay poder, porque Él es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestro Santo Rey, Él es nuestra salvación. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venceremos junto a Él. Junto a Cristo venceremos a Satanás y sus huestes. Después de lucha terrible, todos los que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Por gracia es la victoria, es el título de esta alabanza, ¿no? Y solamente por Jesucristo es que hemos recibido esa victoria de día en día que Él nos permite. Él vence, Él lucha cualquier situación y dificultad y siempre saldrá victorioso en todo momento. Por eso en nosotros está el testimonio de las obras las cuales Él hace y nos permite avanzar de esa manera. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, Necesito a Jesús.
Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino y delante. Lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Y es que realmente necesitamos de su palabra, necesitamos de su amor, porque en este mundo no hay nada comparable hacia ese amor que Jesucristo nos da. Día en día podemos recurrir siempre a Él y sus brazos siempre estarán abiertos para nosotros. También así saludamos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y también pueden escuchar y ser parte de los cultos de domingo, los cultos de los miércoles, también con la sigla de Misión Buenas Nuevas, conferencias y prédicas, también podemos escuchar lo que es la hora piadosa, ¿no, hermanos? Muy necesario tener esa guía constante en nuestro ser y en nuestra vida. Solamente Dios quiere guiar nuestro ser. También así a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, llevando el Evangelio, compartiendo la palabra y sirviendo a nuestro Señor. Vamos a cantar la alabanza número 106, himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. En su palabra está escrito, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Por eso,
eternamente podemos tener esta palabra, esta promesa, y que esta palabra pueda trabajar día en día, generación tras generación, de que Jesucristo murió por nuestros pecados y que por Él tenemos la salvación, no por nuestras obras, no por las buenas cosas que hagamos o pensamos hacer, sino es Él el que hace las buenas obras, solamente Jesucristo, el cual está en nosotros y nos guía día en día. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 107, himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son, bellas riquezas que no se pueden comprar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios, quien no las quiere tener, joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener, las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Dios tiene para nuestras vidas esas riquezas incalculables, ese amor eterno, esa paz, la cual solamente por Él podemos encontrar. Por eso escuchar la palabra muy necesario para nuestro ser, para nuestra vida. Sí. Dentro de poco ya vamos a comenzar y también pedimos a los hermanos que puedan pasar a los asientos de adelante, apagar sus celulares y también si alguna necesidad tienen que hacer, también aprovechar en este momento, ¿no? Realmente solo por la palabra encontramos esa paz, esa tranquilidad en nuestro ser. Por eso Dios es un Dios de orden, ¿no? Vamos a invitar ahora al hermano Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir esta noche como presentador. Mientras, ¿no?, los hermanos también pueden sacar sus Biblias y de esa manera también tomar apuntes, anotar,
Eso muy bueno y necesario para nosotros, ¿no? Sí. También saludamos, ¿no?, a los hermanos que se van conectando en las redes sociales. Sí, hermano, por favor. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios esta noche por este tiempo que Dios nos permite, servicio de oración. Esta noche vamos a orar por este culto que Dios nos permite, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo que usted nos permite, Señor. Y también, Señor, le damos gracias por todas las cosas que usted nos permite pasar, dificultades, así también, Dios Padre, siempre quiere que nuestro corazón se forme aquí en la iglesia, Señor. Dios Padre, la iglesia para nosotros es muy importante, Señor. Este tiempo también, Señor, pastor, nos comparte, Señor, que nosotros debemos recibir, Señor, su gracia, también unirnos, Señor, con su corazón, Señor, así poder avanzar, Dios Padre, en este camino, Señor, que usted nos da, Señor, para que nosotros podamos siempre, Señor, ser guardados bajo sus alas, Señor, como dice en su palabra. Señor, le agradecemos también, usted está trabajando, Señor, a través de las actividades de la iglesia. También usted bendiga siempre a sus siervos, los hermanos, Señor, de la fe, Señor, porque nosotros, a través de su palabra, usted nos habla, Señor, que nosotros no andamos por vista, sino andamos por la fe, Señor. Usted nos salvó por fe y para que vivamos por la fe también, Dios Padre, no mirando, Señor, nuestras dificultades, nuestros sentimientos, Señor. Y si nosotros también, a través de su palabra, Señor, podemos tener la esperanza, Dios Padre. Señor, pedir también, Señor, que este tiempo usted dirija siempre a los encargados, Señor, que están en la iglesia, Señor, tanto voluntarios, seminaristas, evangelistas, Señor, usted pueda dar la gracia, Señor, a ellos. También, Señor, guarde a los hermanos, Señor, de todas las dificultades, enfermedades, Señor. Dios Padre, así queremos pedirle esta noche, Señor, todo esto, que usted, Señor, nos hable hoy también a través de sus siervos, Señor. Y así le agradecemos y oramos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Esta noche también tenemos los testimonios. ¿Alguien quiere testificar, compartir su testimonio esta noche, hermanos? ¿Algún hermano, hermana que quiera compartir su testimonio? Hemos tenido este tiempo actividades como la venta de garaje, ¿no? Pero aunque se pensaba hacer en grande, pero para mí parecía bien grande, así, pero resultó para mí, ¿no? Según mi vista, pequeño, que no estaba bien vistoso para mí, ¿no? Por eso, a través de los siervos, creo que se va a hacer nuevamente, ¿no? Pero en un lugar más amplio, así. Entonces, vamos a también participar en ese lugar. Muchos también, ese día también yo creo que han debido recibir mucha gracia del Señor, ¿no? Aunque también estaba muy soleado, Dios permitió todas esas cosas, ¿no? Porque días anteriores estaba también nublado, lloviendo, parece. Pero ese día todo estaba el cielo azul. También tomaron mucha gaseosa, tal vez helado, y así estábamos.
y Dios nos permitió un buen tiempo, también el corazón de los hermanos también, ¿no? Y viendo, ¿no? Toda la actividad que se realizó, uno puede pensar, no solamente la actividad yo pienso que es para vender, sino que a través de las actividades uno puede ver las dificultades que hay también, o qué se debería hacer, así uno puede pensar, ¿no? Y por eso yo doy gracias a Dios, que Dios nos permite las actividades. Siempre en cada actividad yo puedo aprender muchas cosas a través de, por ejemplo, los seminarios que hubo también. Podía aprender en que un día, ¿no? El último seminario bíblico que me tocó, también Dios me permitió como expositor allí. No teníamos la dirección. Tomamos un minibús, así nos llevó al cerro arriba, pero luego también volvimos a bajar, así. Y yo fui con mi esposa estaba bien enojada, así ya no quería ir, pero Dios permitió llegar a la hora también. Aunque hemos salido, ¿no? Aunque tuvimos esa dificultad que subimos, volvimos a bajar, así. Volvimos a bajar y tuvimos que caminar unas 4 o 5 cuadras así con GPS y así. Porque no había mucha señal, creo, porque aunque le escribía a una hermana y no me contestaba, pero así Dios permitió también. Y Dios permitió para bien, ¿no? Ese seminario, porque yo pude ver cómo las personas en ese seminario preguntaban muchas cosas. Yo nunca he escuchado, o nunca en otros así seminarios no había, aunque se les dice a las personas pregunten, y no preguntan, solamente están callados, aceptan todo lo que se les dice. Pero en ese seminario preguntaban de todos, sobre el bautismo o sobre la ley, todo eso preguntaban, creo que eran de una iglesia, no sé muy bien, pero tenían muchas preguntas. Al final también hay uno que dijo, ¿no? Que él decía que yo cuando me bauticé, desde ese momento nunca más he cometido algún pecado, así decía. Y hablaba sobre el amor de Dios, así, pero yo le mostraba, ¿no? La palabra que del hombre solamente sale el mal. Sí, Marcos 7:21. Así. Todas estas maldades salen del hombre y contamina al hombre. Así. Al final ya él dijo, no sé, ya no entiendo nada. Así dijo él. Entonces, por eso Dios quiere descubrir, ¿no? Aunque uno se pueda camuflar o así vivir como sin conocer su corazón. Entonces, así yo podía ver en ese tiempo. ¿Algún hermano, hermana más quiere testificar esta noche? Compartir su testimonio. Nadie, voy a seguir hablando entonces. Ya. Hermano, adelante. Sí, buenas noches hermanos nuevamente, ¿no? Quería compartir, ¿no? Un versículo, Mateo capítulo 23, el versículo 12, ¿no? Dice, ¿no? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice, ¿no? Por mucho tiempo yo vivía, ¿no? Con un corazón muy alto en mi vida. Siempre pensaba, ¿no? Yo soy grande, yo soy simpático, yo tengo un lindo cabello, no sé, muchas cosas así. Pero
yo voy a hacer algo, yo voy a ser alguien, siempre pensaba. Pero solamente era mi pensamiento nada más. Desde muy niño crecía con ese pensamiento, ¿no? Pero al pasar el tiempo yo veía yo nada en realidad puedo hacer bien así. Del colegio siempre faltaba, el peor alumno. En la casa no llegaba, iba a jugar, ¿no? Antes habían los tilines. Yo era muy callejero, ¿no? Hacía renegar mucho a mi mamá, así. Y decía, ¿no? Después, yo soy muy malvado. Pero una ocasión, ¿no? Yo quería como avanzar en mi propio mundo, ¿no? Niño, ¿no? No sé, 13 años una vez sustraje de las prendas de mi mamá, ¿no? Una joya de oro así. Y ya que nadie se percataba, ¿no? Yo lo vendí. 5.000 bolivianos lo vendí. Un niño de 13 años con una joya así, ¿qué haría, no? Iba al tilín, como decía, todo el día me perdía. Yo quería comprarme una cámara, me compré un reloj, tenía calculadores de esos que se apretaban antes, para mí era lujo, ¿no? Pero todo el día que pasaba ahí, no encontraba, no me sentía bien. Un día, ¿no? No llegué a la casa hasta las 8 de la noche, ¿sí? Y justo estaba mi papá. Y mi papá decía, no, ¿dónde estabas, no? Ido al colegio. Estaba en el colegio, estaba con mis amigos, estaba haciendo un trabajo. Así. ¿Dónde están tus amigos, no? A veces mi mamá hacía pasar nomás, tal vez no, corazón de mamá, pero mi papá me dijo, no, ¿dónde están tus amigos? Estábamos con el auto, salimos, ¿no? Por Villa Copacabana, por ahí le guié, ¿no? Por aquí es, ni siquiera sabía dónde le estaba llevando. Y ahí, ¿no? Descubrió, ¿no? Que yo había mentido. No habían descubierto que yo había sustraído, ¿no? Ese dinero que todavía tenías. Ya la cámara me quitaron, el reloj me quitaron. Yo por mucho tiempo viví con eso, como condenación en mi corazón, ¿no? Yo he robado a mi mamá, yo he hecho mal. Así. Creciendo, yo dije, no me gustaba mi familia, no me gustaba estar en un lugar, ¿no? Yo tengo que ser alguien, como siempre decía. Cuando salga del cuartel o salga más mayor, voy a ir, ¿no? Brasil, Italia, España, Argentina, y esos tiempos estaban viajando a todo lado. Pero volviendo del cuartel, vi, ¿no? En el trabajo de mi mamá, no había, no había venta, no había ganancia, el garzón robaba, el cocinero, ¿no? Yo dije, no, yo voy a trabajar, así decía. Con eso voy a saldar mi deuda, decía. Yo que he robado. Así. Seguía arrastrando tantos años. Entonces, trabajando así. Un día mi mamá me quiso pagar sueldo, ¿no? Ese tiempo era el sueldo 400, 300 bolivianos, el sueldo básico. Hijo, toma, has ganado esto. Pero mi corazón, mi conciencia decía, ¿no? ¿Tú por qué quieres recibir eso? No, rechaza, ¿no? Rechazaba. ¿Sí? Otra vez me quiso me quiso pagar el siguiente mes. Y rechazaba, ¿sí? Yo he robado, yo he hecho mal. Así estaba mi corazón. Un día hasta puso, ¿no? En mi bolsillo, toma. ¿sí? Yo boté ese dinero. ¿sí? Porque era más mi condenación, ¿no? Un día así le dije, ¿no? Mamá, un día yo robé de tus prendas, una prenda, ¿sí? 5.000 bolivianos lo vendí, y con eso compré muchas cosas. Ay, mi mamá me miró así. Yo decía, no, me va a botar, me va a reñir, devolvérmelo. Pero mi mamá dijo, no, con mucha sabiduría, no te preocupes, está bien. ¿Cuál prenda? No me acuerdo, me decía. Y si aunque hubieses robado, hubieses sustraído, no te preocupes, con lo que has trabajado, has estado aquí, y has pagado más de lo que hubieses sustraído, ¿no? Aunque ese tiempo no conocía mucho la palabra, pero tampoco la iglesia, ¿no? Pero eso fue una vuelta, ¿no? Para mi ser. Así yo mucho tiempo viví, ¿no? Con un corazón muy enaltecido.
pero Dios también supo cómo corregirme a través del tiempo. Por eso, ¿no? Esta palabra que dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este tiempo Dios realmente me permite, ¿no? Estar aquí en alabanza, en tantas actividades, aunque a veces digo, no tengo tiempo, no puedo, no quiero, pero Dios es el que da el tiempo, Dios es el que da esa disposición, ¿no? Sí, sí, hermanos, gracias, hasta aquí. Sí, gracias hermano Gensi por el testimonio. La Biblia siempre muestra a nuestro corazón, dice, ¿no? Esto erais algunos, mas ya sois justificados, mas ya sois santificados. Pero así Dios nos ha traído aquí, todos defectuosos. Bueno, esta noche vamos a ver también el video resumen de la venta de garaje. Todos los que no vinieron van a poder ver toda. Si hay alguna cosa también que se han olvidado comprar. Ya. Vamos a ver esta noche el video resumen de la venta de garaje. Sí, Dios nos permitió. También esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro siervo, Pastor Andrés Lee. Sí, sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches. Sí.
Esta noche vamos a buscar primero San Mateo, capítulo 23. San Mateo, capítulo 23. Sí, libro de San Mateo, capítulo 23. Desde el versículo 1 voy a leer, hermanos. Desde el versículo 1. Ya todos se encontraron, hermanos. Sí, San Mateo, capítulo 23, desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo, y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y porque atan cargas y pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta el versículo ya 12 nosotros hemos leído. Hoy es culto de miércoles, ¿no? Entonces, culto de oración. Que en nuestra vida muchas cosas se necesita orar a Dios. Entonces, yo también, ¿no? En mi vida, bastante cosas también. Primero, mi hogar, ¿verdad? ¿No? Mi hogar, mis hijos, también mis familias, mi persona también. Luego mirando en la iglesia también tantas cosas, ¿no? Tantas hermanos también llama, alguien está enfermo, o alguien también tiene diferentes situaciones, llamando, pidiendo oraciones. Entonces en su vida también tiene bastante, ¿no? Bastante cosas, ¿no? De pedir a Dios. Entonces por lo menos el miércoles nosotros reunimos, ¿no? Culto de oración. Entonces primero escuchando la palabra, luego oramos, ¿no? Entre los hermanos juntos. Creemos Dios va a escuchar nuestra oración. Por eso primero, ¿no? Hemos leído acá San Mateo. Ese tiempo también ahora para nosotros, para Iglesia La Paz, ahora más importante, compra del terreno. Nosotros pensamos que desde antes buscamos, ¿no? Sí, escuchando diferentes lugares nosotros buscamos. Entonces ahí buscando, hasta ahora estamos buscando. Había diferentes lugares, entonces intentamos comprar, también intentamos, ¿no? Y nosotros, ese tiempo Dios nos mostró un lugar cerca de terminal de bus, y anterior domingo también ahí nosotros reunimos ahí. Entonces usted también estaba ahí, ese lugar. Sí, primero donde realizamos ese lugar compraremos. Luego después 1 año y medio,
al lado, ¿no? Al lado también compraremos. Y porque nosotros también conviene, una vez queremos entrar, ¿no? Luego construir, pero también no alcanza a nosotros, pero justo ese terreno que está esquina tiene situaciones de papeles, documentos. Entonces los hermanos abogados hablando, o más o menos un año o máximo un año y medio puede sanear. Entonces ahí queremos comprar, ¿no? También conviene a nosotros también ese tiempo, primero comprando un terreno, luego después un año y medio, nosotros también juntamos, juntando, por eso conviene. Entonces ahora hablando con la dueña también, próxima semana, el martes, para reunirlos ahí y va a decidir y todos los documentos, y nosotros ahí ambas partes chequeando, revisando, y no hay problema, ya todo está bien. Entonces queremos ya hacer contrato, entonces ya y pagar primero. Pagando queremos ya trasladar, así estamos. Entonces próxima semana, ¿no? El martes, hermanos. Entonces por esta razón ahora yo veo, aunque tenemos diferentes situaciones, ¿no? Cada uno de nosotros, también las necesidades, pero ahora más importante esa parte, comprar terreno para la paz. Entonces pido, ¿no? Los hermanos esa parte, unir, ¿no? Juntos y orando a Dios. Claro, nosotros poco falta, ¿sí? Como Dios ayudó, pero poco falta eso, los hermanos orando. Luego algunos hermanos esta noche tal vez en diferentes lugares también escuchando a través de medios de comunicaciones y de oraciones, ahora esa parte. Esta noche aquí, San Mateo capítulo 23, hemos leído. Uno a uno vamos a ver, ¿no? Esa parte, ya desde versículo 1, voy a leer, hermanos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, versículo 2, la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no y hacen. Porque yo también después de recibir la salvación estaba muy feliz, agradecido. Imagínense, porque teniendo pecado, luego toda la vida condenándose. Entonces con ese corazón viviendo un día, escuché el Evangelio. Dice que no hay pecado, nada, dice. Pero sabiendo mi vida, ¿cómo no puedo tener pecados? Que yo hice malas cosas, eso. Y hablaría también mucha vergüenza, ¿verdad? ¿No? Muchas vergüenzas. Y algunas maldades, pecados, solo corazón no me guarda, que no sepa nadie. Pero un día escuchando el Evangelio, Dios amó a nosotros, luego enviando su Hijo Jesucristo a este mundo. Luego ahí crucificó, ¿verdad? ¿No? Crucificó por nuestros pecados. Luego, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que creen, solo creer en esa obra del Señor Cristo, ¿no? Será salvo, dice. Escuchando para mí eso es como un shock, ¿verdad? ¿No? Anteriormente, ¿cómo pensamos nosotros? Para ser limpios, luego para entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo aprendimos nosotros? O apoyar, ¿sí? Que trabajar buena obra, ¿verdad? ¿No? O cumplir, ¿sí? Los mandamientos, o agradar a Dios. Por eso nosotros esforzamos, intentamos, sacrificamos. Pero nunca podía solucionar nuestros pecados. Pero un día es el Evangelio escuchando muy diferente. Por eso ya difícil creer, ¿verdad? ¿No? Porque muy contrarios, ¿sí? Porque antes nosotros aprendimos a ayudar, ¿verdad? ¿No?
que no es malo es ayudar a los pobres, a las gentes buenos, pero esa manera nunca puede solucionar nuestros pecados. Pero una vez ahí escuchando el Evangelio, muy diferente también, muy sencillo, no necesita esforzar, hacer, ¿verdad? ¿No? Solamente, ¿qué hace, hermanos, para recibir la salvación? Solo creer, dice creer. ¿Qué le parece? ¿Puede creer esto? Claro, ustedes ya entendieron, por eso muy fácilmente acepta. Pero cuando escuchando, ya es difícil. De verdad, no necesita hacer nada, solo creerlo más, ¿verdad? ¿No? Así ya puede entrar al reino de los cielos. No parece bien. ¿Cómo no va a hacer nada? Tiene que alabar, tiene que ayunar, tiene que hablar lenguaje. También tiene que servir, cumplir. Debe hacer esto. ¿Cómo no hace nada? Solo creyendo para recibir la salvación. Parece un milagro que está ustedes en ese lugar. Ahora sigue compartiendo ese evangelio. La gente que dice, no creo, dice, tiene duda. Porque no necesita hacer nada, dice. Entonces, ¿cómo así puede entrar tan fácil? No creo. Luego ellos que desea hacer, ¿sí? Hacer, cumplir y trabajar, buenas obras. Pero aquí leyendo, vamos a buscar una parte, aquí ya San Mateo marcando, hermanos. Usted tiene Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El versículo 23. Aquí creo que muy conocido ese versículo, creo que todos ya conocen, ¿no? Pastor Osbach también muchas veces repetía. Creo que algunos hermanos ya memorizaron, ¿verdad? ¿No? Sin ver la Biblia, ¿puede hablar ustedes? ¿O todavía no ha llegado a ese nivel? Sin ver la Biblia, ¿puede? Ya el versículo 23. Ya 1, 2 y 3. ¿Por cuántos pecaron? Están destituidos de la gloria de Dios. Ya usted sin ver leyendo, ¿verdad? No está bien, muy. Y aquí dice todos pecadores, dice pecadores. Todos. ¿Qué quiere decir? Todos son pecados. ¿Qué quiere decir? Es digno de ya morir nosotros, digno de recibir castigo de Dios, digno de recibir maldición de Dios. Aún Dios castiga, aún insulta, aún ¿sí? habla fea cosa, pero no podemos hablar nada. Libro de San Juan capítulo 8 leyendo, sale una mujer adúltera. Entonces ella, sí, como estaba adulterando en el mismo acto, en el adulterio, ahí enterraron, ahí agarrando y trajeron a esa mujer. ¿Conocen, no? San Juan capítulo 8, ¿verdad? ¿No? La gente, ¿qué está haciendo ahora? Trajeron antes Cristo, ¿verdad? ¿No? Entonces, la gente, ¿qué habla? Cada uno tiene piedra, ¿qué quiere hacer? O quería apedrearla, Luego, sí, sin hablar, solo apedrea. Mirando a esa mujer como adulterio. Entonces, ¿qué habla? ¿Va a hablar suavemente? Buena palabra. ¿Qué va a hablar? Si alguien habla muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Sí, fea es, ramera es, insultos, escupes. Luego, además, ya piedra quiere lanzar. Entonces, ella escuchando esto, ¿qué escucha? Escupe, sucias. ¿Por qué vive en mi pueblo? ¡Ay, Dios mío! ¡Sucio, vete! Luego tantas cosas hablando. ¿Ella qué va a responder? Nada. ¿Por qué nada puede hablar? Todo acepta, sí, todo acepta. Soy digno de esa mujer. Es cierto, soy digno de esa mujer. Solo pide, tenga misericordia. Tenga misericordia. Ella. Ya, Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué está hablando? Todos pecaron, ¿qué quiere decir?
Aunque no somos esa mujer adúlteras, pero mismo lugar está, ¿verdad, no? Pecaron, dice, que decir, es digno de ser muertos, digno de recibir tantas cosas. Escupe, insultos, sucio, vete, sus casas. Golpea. Solamente el versículo 23 leyendo, calladitos, nadie puede hablar, ¿verdad, no? Qué miserables, hermanos. Pero versículo 24 leyendo, muy diferente. Ya 24 también puede memorizar. Sí, una vez ya leyendo, memorizando, ya. Ya, ¿memorizaron bien? Ya, 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Versículo 3 leyendo, calladitos. Somos estas personas. Claro, tal vez, pastor, exagerando esta noche. Yo no cometí pecado igual que esa mujer adúltera. Si alguien me insulta, ¿por qué no voy a hablar? Alguien me acusa, yo también tengo, ¿sí? Mi razón. Puedo hablar, ¿sí? Tal vez. Pero sí está en el versículo 23, ya pecaron. Somos dignos de ser muertos, hermanos. Directo debería entrar al infierno. No se puede hablar, ¿verdad? Pero versículo 24 leyendo que dice, siendo justificados. Debería morir, pero usted ahora, justos. Usted puede entrar a vivir con paz, con mucha libertad. Dice. Ese es un milagro, hermanos. Eso es gran bendición en nosotros, en nuestra vida. ¿Quién puede hacer? ¿Sí? Totalmente ya cambió. ¿Quién puede hacer? Nosotros mismos podemos hacer esas cosas. Jamás. Pero se explica versículo 24 de muy detalles. ¿Cómo detalle? Siendo justificado. ¿Qué quiere decir? Somos justos, dice. Limpios. No tenemos pecado. Luego explica, ¿por nuestra obra hicimos eso? No. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Por la gracia del Señor es Cristo. Aunque no hicimos nosotros, solo cometimos pecado. Por su gracia, mediante la redención que es en Jesús, de Cristo, explica. Sí, por Jesucristo, por la muerte del Señor es Cristo, somos justos, limpios. Amén, hermanos, no por nuestra obra. Sí. Luego, aquí en esta noche leyendo esos 2 versículos, ¿verdad? Muy sencillo, ¿verdad? ¿No? Todos en 2 versículos entra. Porque primero pecamos nosotros, ¿cierto? Todos. Pues digno de recibir maldición de Dios. Pero como Dios tuvo gran misericordia hacia nosotros, enviando su propio Hijo, sin pecado envió al mundo. En su Hijo es Cristo, cargando nuestros todos pecados, llevando a la cruz. Luego en la cruz, ¿qué hizo? Ahí mató. Jesús quería morir, hermanos. Él tampoco quería. Pero si se puede pasar esta copa, pasarlo. Pero no haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Cristo también entregó en la mano de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué es? Matar y matar. Siendo su Hijo, crucificó, mató por nosotros. Por la muerte del Señor Cristo, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, hermanos. ¿Usted así creyendo en Cristo recibieron la salvación, hermanos? Así todito, así recibieron la salvación. ¿Alguien hizo algo? ¿Por eso recibió esta salvación? Nadie. Tal vez en esa noche entre ustedes, alguien, yo hice, aunque soy malo, pero algo hice. Por mis obras, algo, si yo recibí la salvación, si tal vez en esa noche está en este corazón, hermanos,
no es salvo, hermanos. No es la salvación. ¿Sí? ¿Cierto, hermanos? Y tal vez en su corazón tiene, algo yo hice también para recibir esta salvación. Para limpiar, aunque no hice muchas cosas, algo yo hice por estas cosas. Dios me dio la salvación. Tal vez tiene ese corazón, es falso, ¿verdad, hermano? No, no es verdad. Por eso, versículo 24, siendo justificados, siendo justos, santos, limpios, por su gracia, del Señor Jesucristo. La única condición es. Luego, Romanos capítulo 8, podemos ver, hermano, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 31. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya, Romanos capítulo 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué está preguntando, hermanos? ¿Qué está preguntando ese versículo? Está preguntando, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entendieron esa pregunta, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya, ¿qué va a responder, hermanos? Está preguntando. Ya, ¿cómo va a responder? Dios es por nosotros, ¿cierto? Dios, sí, ama a nosotros. Dios está por nosotros, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿quién va a ser contra nosotros? ¿Puede creer esto, hermanos? Por eso pregunta, así está preguntando. Si Dios por nosotros, ¿quién va a ser contra a nosotros? ¿Puede hacer, no puede hacer? No se puede, dice. ¿Sí? Más importante esa pregunta, ¿qué es? Saber, ¿qué es saber? ¿Dios está por mí o no por mí? ¿Entiende, hermanos? ¿Dios está por ustedes o no? ¿Cómo puede saber? Por eso falta, hermanos, siempre falta. Algo falta. Parece que responde bien, pero poquito falta, 2% falta. 98% está bien, pero siempre poco falta. Y por eso aquí abajo, el versículo 32 está, respuesta 100% aquí. Ya, 32, ¿encontraron? Voy a leer. ¿Cómo podemos confirmar? Dios está por mí, ¿cierto? Eso es más importante. Dios está por mí. No sé, muy bien. Alguna vez Dios está por mí, pero alguna vez parece que me odia, no me ayuda. Porque está más o menos, ¿verdad? ¿No? Pero debes saber esa parte. Ahí puede responder claramente. Versículo 32, ahí la respuesta es, ¿qué es? Voy a leer. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Aquí Él es Dios. Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Ya, ¿cómo puede confirmar que Dios está por mí? Versículo 32, ¿qué dice? No escatimó, dice, ¿verdad? ¿No? Sí. Él no escatimó ni a su propio Hijo. Siendo su propio Hijo, crucificó, mató por mí, ¿verdad? ¿No? Ya entonces la respuesta es suficiente, hermanos. Usted puede responder, ¿Dios está por ustedes? ¿Ya Dios está por ustedes, hermanos? O todavía no sé muy bien. Si Dios está por mí, entonces así estoy viviendo yo. Ya usted puede tener la respuesta muy clara. ¿Dios está por usted? Amén, hermano. Hasta su propio Hijo mató.
Yo también soy padre, me duele. Si solamente ve está enfermo y ahora tiene fiebre, también duele, ¿cierto? Entonces, ¿cómo su propio hijo puede crucificar en la cruz? ¿Sí? Entonces, Dios está por nosotros. Dios ama a nosotros a través de la muerte del Señor Cristo. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué cosa nos va a dar? Hasta la vida de Cristo entregó por nosotros, ¿verdad? ¿No? Entonces, si necesita, ¿qué necesita? Arroz necesita, zapato necesita, pasaje necesita. ¿Va a dar o no va a dar? Va a dar, dice. Pero alguna respuesta es más o menos eso. No sé, ¿me va a dar o no me va a dar? ¿O mi salud cómo será? Aún claramente en la cruz Dios está hablando. Crucificó por nosotros. ¿Qué quiere decir? Mira, Andrés, por ti, vives Cristo crucificó. Ha dado esta salvación. Entonces en tu vida necesita, ¿por qué no voy a dar? Amén, hermanos. Y va a dar, dice, hermanos. Después de recibir la salvación, yo también, conociendo ese corazón de Dios, estaba muy feliz, contentos. Luego venía, entonces aunque nadie habló, quería limpiar. ¿Cómo es Cristo murió por mí? ¿Por qué no voy a limpiar? Limpiar, temprano venir. Luego también cuando iglesia, Andrés, ¿tú sabes manejar? Sí, yo manejo bien, yo era taxista, que yo trabajaba antes. Los borrachos no pueden manejar su auto, llama a empresa. Entonces empresa, Andrés, un borracho está llamando, tú puedes llevar ese borracho hasta su casa. Y mi trabajo es. Entonces yo manejaba. Iglesia me pregunta, Andrés, ¿tú sabes más? Sí, claro, yo sé. Necesita escuela bíblica soñadores chiquititos y recoger de cada casa traer temprano a la iglesia, termina, luego llevará a sus casas. Sí, claro, eso puedo hacer. Entonces, para recoger los chicos diferentes casas, unos como 50 o 40 niños, ¿a qué hora tiene que levantarse? ¿A qué hora para recoger? ¿Y auto en mi casa hay? De la iglesia, vagonetas. Entonces levantándome y bañándome, ir a iglesia, recibir llave y manejar, ir a cada casa. Luego recoger uno a unos. Luego traer que ellos, escuela bíblica, soñadores. Termina después, llevar también de uno a uno, ¿cierto? Entonces, domingo más ocupado, porque tiene que levantarse más temprano. Pero cuando iglesia preguntó, tenía un corazón. ¿Qué corazón tenía? Y agradecimiento, gracias a Dios. ¿Usted cómo me amó? Ese malo pecador envió a sus hijos, me ha dado. Ese manejar, recoger, llevar, no es difícil, ¿verdad? No es difícil. Si no sabe manejar auto, difícil, ¿verdad? No, ¿cómo va? Pero sabiendo manejar auto, poco levantar temprano, recoger, llevabas. Chiquititos se veía, ¿sí? Cariñosos, guapos, trabajaba. Después, Andrés, iglesia, ahí, y necesitas stop, no hay persona. ¿Tú quieres hacer stop? Entonces, sí, también, ¿quién soy yo? Entonces, en la iglesia, estando ese trabajo, ese cargo, que no esperaba, ¿cierto? Que tenía ese agradecimiento, que no pensaba, pero ahí dando cargo, luego sirviendo, trabajando. Y usted también, en la iglesia, llegaron con ese corazón. ¿O diferente? Claro, ahora ya ha pasado muchos años, claro, ahora ya es diferente, creo. Pero cuando recuerde en el principio,
después entender la salvación. Como igual que ese corazón llegó a la iglesia, hermanos. La iglesia, cualquier cosa me diga, estaba abierto corazón, servir, hacer. No reclamaba, porque yo pensaba que 1, 2, 3 cargos, no tengo tiempo, difícil así, 3 cosas haciendo, ¿cuándo voy a hacer mi vida? Que no tenía nada ese corazón. Solo ya, yo también puedo servir, yo también, ¿sí? Antes yo cometía pecado, yo vivía para mi carne, pero ahora, gracias a Dios, dando la oportunidad de servir a la iglesia. Pero ¿qué es problema, hermanos? ¿Qué es problema? Hace 1 año sirviendo, recogiendo niños y se cansa, ¿verdad, no? Y se cansa. ¿Por qué se cansa? Recoger niños, otro trabajo. En el principio no se sentía, sí, al revés, feliz. Venir a la iglesia, feliz. Recoger niños, servir es feliz. Pero pasando el tiempo, se cansa. ¿Verdad, no? Se cansa. ¿Usted también ha experimentado eso? ¿Por qué se siente eso? ¿Y por qué? Romanos capítulo sale esa respuesta, ya vamos a ver. Libro de Romanos, capítulo 4. Ya, Romanos capítulo 4. El versículo ya, el versículo 4. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya vamos a ver. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí sale, ¿no? Al que obra. Y automáticamente yo en el principio pensaba, no estoy limpiando, ¿qué estoy haciendo? Y aunque mi cuerpo limpiando, ¿cierto? No, pero yo consideraba, ¿qué consideraba? ¿Estoy trabajando? No, Dios me está dando la gracia. Que anteriormente yo servía mi deseo carne, cometiendo pecados, pero Dios me ha dado esa oportunidad. ¿Servir a quién? A Dios. Es el Evangelio. Yo consideraba gracias. Nunca imaginé, estoy trabajando en la iglesia. Pero pasando 1 año, 2 años, 3 años, automáticamente engaña. ¿Qué engaña? Estoy haciendo ya ahora. Dentro de la iglesia, estoy algo haciendo. Trabajando. Al que obra, ¿qué espera? Salario. Yo hice eso. Dame, dice, dame lo que corresponde ahora. Pero iglesia no da. Se enoja. Escándalo. Yo trabajé y sueldo lo que corresponde. No quiere eso. Cuando exhorta, interviene, ya se enoja. ¿Qué explica? ¿Quién se cansa? Dice acá. Versículo 4, al que obra no se le cuenta el salario. ¿Cómo? Y gracias. Que servir, trabajar en la iglesia es, hermanos, y gracias. Yo también, estando en la iglesia, ahí podía ver mi corazón fue engañado y cambió.
¿Cómo soy? Estoy trabajando, ayudando a la iglesia. Así cambio. Satanás en esa manera, cambiando, engañando, ¿sí? Mi persona, como esta noche hemos leído. ¿En dónde hemos leído? San Mateo capítulo 23. Aquí Jesús explica acerca de las escribas, luego los fariseos. Entonces, ellos son maestros. Escribas, ¿qué hace? Transcribe para reserva o conservar esa copia de la palabra de Dios. Ellos, yo también en internet buscando las escribas antiguamente, ellos cómo escriben. Ellos nunca imaginan, solo una letra nomás está transcribiendo, que la palabra de Dios está transcribiendo. Entonces, ¿qué hace? Antes de escribir, se bañas, como cuidando, ¿verdad? ¿No? Todos bien, ¿sí? Cuidado, luego fiel. Entonces, en ese trabajo escriba, ¿cierto? Entonces, para eso debes saber la palabra. Leer, muchas veces, ¿verdad? ¿No? Que para transcribir, cuando no memoriza, otra cosa escribe, ¿verdad? ¿No? Por eso, ¿qué hace? Leer, muchas veces, una vez, 2 veces, varias veces. Escribas, conoce la palabra de Dios. Luego, conociendo la palabra de Dios, ¿qué hace también? Enseña. Fariseos, ¿quién es fariseos? Fariseo también igual, ¿no? Ellos también trata de cumplir. ¿Qué trata de cumplir? La ley, mandamientos, luego costumbres, ¿verdad? ¿No? De judíos. Entonces eso intenta cumplir. Entonces la gente que va a ver las escribas, luego los fariseos, ¿cómo ve a ellos? Bondadosos, fieles, espirituales, ¿verdad? Así ve, ¿sí? Cierto, hermano, ¿no? Pero Jesús también justo está explicando sobre las escribas, luego fariseos. Versículo 3, vamos a ver. Versículo 3 leyendo. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guárdalo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Entonces Jesús explicando sobre las escribas y los fariseos. Ellos habla, dice, claro, ¿qué habla? Enseña. Las escribas, fariseos, ¿qué habla? ¿Qué enseña? Según su trabajo, ¿qué habla, hermanos? La palabra de Dios. Por eso, aquí leyendo, que dice, todo lo que os digan, que guardéis y guárdalo y hacerlo. Porque eso es que habla ellos la palabra de Dios. Pero, dice, pero no hagáis conforme a sus obras. Escuchando la palabra de Dios, guardando, hacer conforme la palabra de Dios. Pero no hacen, dice. ¿Qué no hacen? Pero no hagáis conforme a sus obras. Que no haga, dice, no aprende sus obras, sus trabajos. ¿Entiende, hermanos? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque explica, ¿no? ¿Por qué? Dicen, no hacen, ¿sí? Que habla la palabra, pero las escribas y los fariseos no hacen, ¿sí? Por eso no aprende, dice, estas cosas. Pero cuando habla ellos, sus palabras de Dios, palabra de Dios, acepta, dice, guardando, o haciendo y cumpliendo. Yo también estaba en la iglesia años, ahí, pasando. Dentro de la iglesia también se ve. ¿Qué se ve, hermanos? La obra de hermanos se ve.
en la iglesia. Usted no se ve. Que mirando, hermano, su obra, eso es. Hermano, así está viviendo, su obra es. ¿Se ve o no se ve? Se ve sus obras de hermanos. Yo estaba en la iglesia. Entonces, aunque no quiero ver, pero lamentablemente no soy ciego. Que ve, se ve nomás, se ve. De la obra de hermanos salvos en la iglesia. Entonces, habla. ¿Qué habla? Lo que ha escuchado en la iglesia, lo que ha aprendido, eso habla. Pero sus obras, diferente, no coincide. Me hace confundir mucho. Pero mirando, hermanos, salvos. Luego habla. ¿Qué habla? La palabra de Dios habla. Pero sus obras, diferentes. Confundía mucho, hace sufrir en la iglesia. Porque se ve. Estas obras se ve. Y no podía hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir o no voy a seguir? En ese caso, ¿usted cómo hace? ¿Entendieron mi pregunta? Porque en la iglesia somos salvos, hermanos. Pero habla, ¿qué habla? Palabra, sí o sí, palabra de Dios sale. Pero sus obras, sus vidas, no coinciden. No conforme la palabra vive. Entonces, mirando esto, ¿voy a seguir o voy a rechazar? ¿Usted cómo hace? Según la Biblia, explica, ¿no? Pero nosotros, usted, ¿qué hace en ese caso? Es difícil, ¿verdad? No, esa parte, ¿no? Versículo 3, leyendo, explica. ¿Qué explica? Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlos. Pero, dice, pero. ¿Ya hasta aquí entendieron, hermanos? Sí, hermano habla la palabra de Dios es de Dios, ¿verdad? ¿No? De Dios, ¿qué hace? Guardar, hacer conforme la palabra de Dios. Pero, no hagáis, dice. Pero esas cosas no aprende, no haga. Aún, hermanos, aún dentro de la iglesia sucede, eso no haga, dice. No aprende, no sigue. ¿Qué cosa? Conforme sus obras, ¿qué es? Obra de hermanos, ¿qué es? Obra de escribas, fariseos, ¿qué obra es? Habla la palabra, pero su vida no hace, que hace su manera. Eso no haga. ¿Sí? Eso está hablando, ¿cierto, hermanos? Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, y pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces las escribas, los fariseos, le gusta esa vida explicando, ¿verdad? ¿No? ¿Qué vida le gusta? La gente que quiere que me respete, ¿verdad? ¿No? Que también reconozca, que reconozca.
Mi persona, lo que estoy haciendo, eso ya quiere. Y por eso ellos que hace, enseña la palabra. Luego ellos trata de cumplir la palabra de Dios para estos, porque eso les gusta. ¿Cierto, hermanos? Así está, ¿no? En la Biblia. El versículo 11 voy a leer. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervos. Pero aquí quiere ser mayor de vosotros, que tiene que hacer, dice hermanos, ¿qué debe hacer? Si quiere ser mayor, entonces, o servir, ¿sí? Servir no es fácil, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, no? Servir es un lugar más bajo. Entonces ahí puede servir. Cuando, sí, muy alto corazón, ¿cómo va a servir? ¿Cierto, no? ¿Cómo va a servir? Entonces la Biblia aquí dice, ¿quiere ser el mayor? ¿Qué hace, hermanos? El que es el mayor de vosotros sea vuestro a siervos. Versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso Dios desea, ¿qué desea hacia nosotros? Como escuchamos Romanos, ¿verdad, no? Dios ama, no ama a nosotros. Entonces Dios quiere alzar, no quiere alzar a nosotros, o quiere humillar. Dios quiere alzar, que ama a nosotros. ¿Es cierto, hermanos? Sí, quiere alzar, quiere amar. Pero mirando nuestro corazón, ¿en dónde está? Aún Dios quiere alzar, pero nuestro corazón, ¿dónde está? Sí, ahí arriba. Entonces, para que sea enaltecido, para que sea alzado, debe estar humillado. Por eso Dios, ¿qué hace? Humilla, que llega dolor, sufrimientos. Entonces nosotros encontrando esas situaciones, sufrimos, porque me humilla bastante, ¿verdad? ¿No? Sufrimos. Pero conociendo bien el corazón de Dios, ¿por qué humillando ahora, Dios? Dios quiere alzar, ¿verdad? ¿No? Sí, ya puede entender, hermanos. Humillando, Dios me quiere alzar, ¿verdad? ¿No? Dios quiere trabajar conmigo. Pero muchos hermanos, ¿cómo entienden cuando humilla? Ese sufrimiento es difícil. Dios me quiere ya botar. Dios no quiere usar. Al revés, hermano. Que Dios quiere usar y Dios quiere alzar. Pero acá, los fariseos también igual. ¿Sí? ¿Por qué humilla entonces los fariseos? Y Dios ama también a ellos. Pero ellos, ¿qué desea? Primer asiento desea. Primera silla, que me respete, me reconozca. Eso. Por eso cuando no respeta, cuando menosprecia, insulta, ¿qué hace? Se enoja. ¿Sí? Por eso Dios trabaja humillándose. Para usar, ¿verdad? ¿No? Para bendecir. Conociendo el corazón de Dios, ¿verdad? Dios quiere usar mi vida. Entonces se siente muy agradecido a Dios. Ya el versículo, vamos a ver, el versículo 13, desde el versículo 13 explica sobre el corazón de escribas y fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque
recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Ya pasamos, el versículo dice, hay de vosotros, guía ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Sí? Y pasamos, ¿sí? Versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticias. 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicias. Versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Aquí todo ya sale sobre las escribas y fariseos. Entonces, ese versículo, leyendo ese capítulo, y puro todo eso está escrito, la mayoría en ese capítulo. Porque las escribas y fariseos, ¿qué vida llevando, hermanos? ¿Qué vida lleva? Que diferente hablando, diferente. Afuera, adentro, iguales o diferentes. Diferente, hermano, eso habla. ¿Sí? Entonces, después de recibir la salvación, nosotros también. Después de recibir la salvación, Dios nos ha dado la salvación. Entonces, aquí adentro, ¿quién mora? Dios, Jesucristo, mora en nuestro corazón, ¿verdad, hermano? ¿No? Entonces, Dios, a través de la palabra de Dios, guía a nosotros. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? ¿No? Dios mora en mí. Dios desea llevar esas vidas. La vida de Dios, la vida de Señor Jesucristo. Pero acá, las escribas y como fariseos, ¿no? Ellos ¿qué tiene? La palabra de Dios. Habla, enseña, ¿verdad, no? Pero sus vidas diferentes, eso está hablando. Se llama hipócrita, ¿verdad, no? ¿Qué quiere decir? Adentro, afuera, diferente, hermanos. Yo también muchas veces, dentro de la iglesia, mi vida también, ya siendo salvos, hablando la palabra de Dios, luego mi vida, diferentes. Soy pastor verdadero. Soy salvo verdadero. Así que viviendo así, ¿cómo Dios va a bendecir? También igual, en la iglesia también mirando a algunos hermanos, son hermanos salvos. ¿Qué habla? Bonito, palabra de Dios. Pero sus vidas, ¿sí?, que diferentes cosas llevando. Entonces eso, cuando mirando estas cosas, sufre en la iglesia, que no sabe cómo va a ser. Pero aquí leyendo la Biblia,
que dice, hermanos, ¿sigue el Dios o no sigue? ¿Sigue las escribas de fariseos? No, dice, no. Solamente la palabra de Dios. Cuando Dios habla, la palabra de Dios, ¿qué hace? Eso ya escucha. Pero su vida no hace diferente, eso no hagáis, dice, no hagáis. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendieron? Entonces, aparentemente eso habla, ¿verdad? ¿No? Pero más claro, si ese versículo, ya vamos a leer, ya capítulo 23. Ya 26, voy a leer el versículo 26. Fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Es desde adentro. ¿Qué limpia primero adentro? En nuestro corazón, primeramente cambiar. Primeramente nuestro corazón cambia. Físicamente podemos hacer muchas cosas en la iglesia. Ofrenda, diezma, enseña, predicas. Pero corazón no cambia, ¿verdad? ¿No? Vive, sí, para mí, según nuestra manera. Primero limpia, dice, que vivir por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios. Nuestro corazón, desde el corazón. Unir. ¿Cómo limpia nuestro corazón? Dejar nuestras maneras, ¿no? Nuestros pensamientos. Unir con la palabra de Dios. Pero las escribas, fariseos, ¿qué vida lleva? Sí, dice, sí, la palabra. Sí, amén. Luego hasta habla palabra de Dios. Pero su vida, su manera, según sus gustos. Se llama hipocresía eso. Hipocresía. No haga, dice Dios, esa parte. Dentro de nuestra iglesia también, hermanos. Primeramente en nuestro corazón unimos con la palabra de Dios. Yo quiero seguir esa manera, me gusta. Pero no, siguiendo mi manera, mis pensamientos, va a fracasar. Es sucios. Yo recibiré, uniré con la palabra de Dios. Y la palabra que dice, ¿sí? ¿Quieres ser mayor? ¿Qué hace? Servir, ¿verdad? ¿No? Ya usted quiere ser mayor o menor. ¿Quiere ser menor? Yo no quiero menor. Yo no quiero menor porque yo soy último. ¿Sabe que último, la vida de último, qué vida es? Yo sé. Que somos 5 hermanos. No somos 6, 5 varones. Perdón, disculpe, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, 5, 6. Somos 6. Somos 6, 5 varones, una mujer. Soy último. Entonces, como no tenía la economía en la casa, primero mayor compra ropa. Ropa, ¿no? Por ejemplo, chompa. Entonces, segundo hijo no compra. ¿Por qué? Hijo mayor crece, ¿no? Y luego, cuando crece no encaja, eso ya hereda. El segundo crece, el tercero se queda, ¿no? Eso hereda. Entonces, hereda. A mí llega, ¿qué será eso? Chompa, El chompa está bien poco duro, pero ropa interior es ropa interior. Y hereda, llega a mí, llega como un trapo. Entonces cuando yo enojo, quita nomás, hasta eso quita, lleva. Entonces sin ropa nomás sí tiene que vivir. Entonces ni modo llorar, tiene que aceptar. Último. Usted desea último. Que no respecta nada, ¿cierto? No hay preferencia, nada. Eso desea. Eso desea. Entonces, ¿quién desea? El mayor, el menor. El mayor. Preferencia.
mayor. Para ser mayor en la iglesia, Dios habla. ¿Qué vida debe hacer? Servir un lugar bajo, servir. Sirviendo, Dios va a alzar, dice, mayor. Aunque usted habla, quiero ser mayor, pero ¿qué vida lleva? Ahí arriba, mandando orden. Eso haga. Quiere enseñar. ¿Quiere ser maestro? También, entonces, ¿qué vida debe llevar en la vida? La Biblia eso enseña, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios. Pero escribas, fariseos, quiere ser mayor, luego, ¿qué vida lleva? Ellos no sirve, ¿verdad? ¿No? Ni un dedo se mueve, dice, ni un dedo. Desea que me respeta, me reconozca. Por eso recibe maldiciones, hermanos. Teniendo palabra de Dios, creyendo en Dios, pero lamentablemente ser desechado de Dios, lamentablemente, que sabe la palabra, enseña la palabra, lamentablemente ser desechado. Las escribas, fariseos. Esta noche no somos escribas, fariseos, hermanos. Somos salvos, hermanos, que hallamos la bendición de Dios. Amén, hermano. Recibimos esta bendición tan grande. Después de recibir la salvación, Dios prepara, como dice, Él no escatimó a su propio Hijo. Todas las cosas para dar. Pero lamentablemente, ¿qué hace? Desecha la palabra. Luego se une mi deseo, mi manera quiere vivir. Por eso fracasa, siendo hermanos salvos. Pero esta noche todos hermanos, primeramente, limpiar nuestro corazón. Amén, hermanos. Me uniré con la palabra de Dios. No me uniré mi manera, mi deseo. Uniré con la palabra de Dios, con la iglesia. Entonces Dios va a levantar cada uno de ustedes. Luego Dios todo va a cubrir. Mira, mi siervo. Amén, hermanos. Mira, mis hijos, de mis instrumentos, que unió con la palabra, con Dios. Luego, dejando su manera, su deseo. Mira, ahí todo el mundo quiere levantar. Amén, hermanos. Esta noche hasta aquí compartimos. Entonces, y antes de orar, primero voy a orar, ¿verdad? ¿No? Luego, 3 en 3, orando, terminamos esta noche. Y antes de orar, primero voy a orar, disculpe. Dios Padre, esta noche escuchamos. Jesús, cuando predicando, hablando ante la gente y sus discípulos, explicaba acerca de las escribas y los fariseos. Podía ver el corazón de Cristo, ama a las escribas y los fariseos, porque con este corazón viviendo va a recibir maldición de Dios. Por eso por el corazón de Dios es Cristo está hablando. Cambia, limpia desde tu corazón, uniendo la palabra de Dios. Dios va a bendecir. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos la palabra de Dios. En nuestra vida también, conforme la palabra de Dios, queremos vivir. Dios nos va a ayudar. Como Dios ni escatimó su propio Hijo y nos entregó por nosotros, ¿por qué no va a ayudar a nosotros? ¿Por qué no va a guiar a nosotros? Confiamos en esta noche en Dios, en su iglesia, en sus siervos. Dios Padre, ahora aquí La Paz, más urgente es comprar terrenos. Como la dueña
conversamos próxima semana, el martes, en la reunión decidiremos todos. Tenga misericordia de nosotros. Trabaje en el corazón de la dueña. Luego nosotros también, yo todavía faltas pocos. Entonces, todos los hermanos, despojando nuestra manera de deseos y unir con la iglesia, con el corazón de Dios, queremos avanzar, comprar un lugar nuevo, buena ubicación. Bien, esta noche, cuando nosotros orando, pidiendo a Dios, Dios está atentamente a escuchar nuestra oración. Siempre Dios desea ayudar, desea levantar a nosotros, desea escuchar. ¿Qué quiere pedir? ¿Qué necesita? Dios va a dar. Por eso esta noche nosotros confiamos en Dios. Dios sí o sí va a escuchar, va a dar. Y estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí. Entonces esta noche